En el Mostrador Radio continúa Al Pan Pan con Mirna Schindler, la conversación política que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues ya estamos entonces con la diputada Emilia Schneider para hablar de estos temas, ¿no? Que han protagonizado o que han copado la agenda más bien informativa. ¿Sí? Ya estamos con Emilia. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, Mirna, un gusto conversar contigo. Estupendo que estemos juntos acá hablando también de los temas que le importan a la mayoría de las personas en nuestro país. Quiero partir preguntándole, diputada, ¿trauma o no trauma? La ministra del Interior, Carolina Toá, dice que hay un sector de la izquierda vinculada al Frente Amplio que tiene un trauma respecto de los temas de seguridad, delincuencia, en fin. Y Carol Cariola, diputada del Partido Comunista, dijo de ninguna manera, ¿por qué vamos a tener un trauma? ¿Trauma de qué? ¿Hay trauma o no hay trauma, diputada? No, yo no creo que exista ningún trauma. Yo no tengo ningún trauma. Creo que a lo que se puede referir esta acepción que se ha ido incorporando en el debate es a que tenemos un compromiso con los derechos humanos, y algunas personas han insistido, no por supuesto la ministra del Interior, sino me refiero en el debate político, en poner en contraposición las políticas serias en materia de seguridad con el respeto a los derechos humanos. Yo creo que eso es súper nocivo. Entonces yo respondo categóricamente. No tenemos ningún trauma con la seguridad. Lo que tenemos es un compromiso con la defensa de los derechos humanos. Y lamentablemente eso en el debate se ha ido distorsionando. Pero, y creo que gracias a las reuniones que tuvieron nuestra jefa de bancada, nuestras compañeras diputadas del Frente Amplio en la Comisión de Seguridad con la ministra del Interior, esta semana y de aquí en lo que viene vamos a aunar los esfuerzos, articularnos efectivamente para impulsar nuestra agenda de gobierno. No para subirnos a los proyectos populistas que levanta la oposición, sino para impulsar nuestra agenda de gobierno, que está bien clara, con intervención en los barrios, recuperación del espacio público, control de armas y mejorar la patita de la institucionalidad, que también está muy atrasada en el Estado chileno. Ya, pero diputada, si es una agenda populista o no, el hecho es que el gobierno también está subido a ese carro, porque el gobierno se vio obligado, ¿no?, a impulsar esta ley Naín Retamal, y quiero preguntarle ¿cuántas heridas dejó en el camino entre las dos coaliciones la tramitación de esta ley? A ver, el gobierno a lo que se vio obligado, y que es su rol como colegislador, es a llegar a acuerdos para hacerse cargo de algunas cuestiones que de la Cámara de Diputados y Diputadas del proyecto Naín Retamal habían salido excesivas, desproporcionadas o derechamente fuera de toda lógica del derecho comparado o del derecho en Chile, del derecho en otros países. Entonces, el gobierno lo que hizo fue agotar todos los esfuerzos para sacar una ley coherente. Una ley que fuera coherente y una ley que fuera, digamos, que se adapte a un sistema democrático y que respeta los derechos humanos y el debido proceso. Esta no es la agenda del gobierno. La agenda del gobierno, por ejemplo, ahora se viene en reglas de uso de la fuerza, que es algo clave que nos vienen solicitando las mismas policías para tener certeza respecto a cuándo y cómo pueden hacer uso de la fuerza, y por su parte también la ciudadanía tener certeza de cuándo y cómo hay un abuso por parte de un agente policial del Estado. Ambas cosas me parecen muy importantes para la sana convivencia, y creo que esa es la agenda del gobierno. Diputada, el plan Calle Sin Violencia es la agenda del gobierno, por ejemplo. Claro, diputada, pero fue falta de lealtad no haber aprobado ya en la Cámara, una vez que se había despachado del Senado, el artículo respecto de la legítima defensa privilegiada. Se lo digo porque esas son las tensiones que ha habido entre las dos coaliciones gobernantes. Mientras un sector, Socialismo Democrático, dice nosotros estamos aquí cuadrados con el gobierno, apoyándolo en todo orden, usted con el presidente de su partido, Diego Ibáñez, estaban en una protesta a la salida del Congreso. Entonces era como dos mundos, ¿se da cuenta? A ver, en las coaliciones oficialistas tenemos que, por cierto, redoblar nuestro nivel de unidad y de trabajo conjunto. Y naturalmente en proyectos que no vienen de nuestro gobierno, que no son parte del programa de gobierno que nos unen, hemos tenido diferencias. Socialismo Democrático lo tuvo cuando algunas personas aprobaron el quinto retiro, por ejemplo. Y Aprodignidad lo tuvo respecto a Aprodignidad, pero yo quiero ser muy clara. Aprodignidad no es que rechazó toda la ley Naín Retamal, se rechazaron algunos aspectos, como la legítima defensa. Por eso le pregunto, ¿fue desleal haber rechazado eso, no? Yo creo que no fue desleal, porque estamos detrás de empujar la agenda de nuestro gobierno en materia de seguridad. ¿Y fue desleal hacer esta protesta a la salida del Congreso? Le pregunto directamente, porque la imagen era bien potente. No creo. Porque imagínense, es el partido del presidente, pues. El presidente del partido del presidente en una protesta a la salida del Congreso por una ley que está tramitando también el gobierno, finalmente. El gobierno tramita todas las leyes porque es colegislador del Poder Legislativo.
Yo no creo que haya sido desleal. Fuimos a acompañar una manifestación de estudiantes que estaban haciendo un punto respecto efectivamente a una ley que salió de la Cámara de forma muy irresponsable, porque darle incerteza a las policías respecto a cómo pueden usar la fuerza me parece que no es el camino, y me parece también que habla de que efectivamente, por ejemplo, las y los estudiantes tienen un reclamo respecto a la represión, los abusos en las protestas. Y eso yo creo que es legítimo de escuchar en el debate. Entonces no me parece una deslealtad. Deslealtad me parecería no estar con el programa de gobierno. Y en ese sentido nosotras y nosotros sí estamos presentes. De hecho, parte de las banderas que hemos levantado como Frente Amplio son parte del corazón del programa de nuestro gobierno en materia de seguridad. Ahora, como ya te decía, la prevención del delito, las reglas del uso de la fuerza, y no olvidemos, y en esto me quiero detener, porque ojo, creo que el debate en seguridad se lo ha tomado una agenda efectista donde solo hablamos de policías, donde solo hablamos de armas, y eso es una dimensión importantísima en el corto plazo. Pero no olvidemos que ahí donde el narcotráfico se toma los barrios no solamente de presencia, sino en copar redes laborales, redes económicas, es porque el Estado no llega, es porque no llegan los servicios sociales, es porque no llega la educación, y pareciera ser que todo ese debate queda solapado ante las medidas que responden más a la coyuntura. No debería de todas maneras, pero siguiendo no abordamos sí, diputada, pero vamos a entrar en eso de todas maneras, pero para cerrar el punto de lo que pasó con esta ley y los heridos en el camino, que para que digamos las cosas como son, si igual hubo heridos, pero ustedes iban a llevar justamente ese artículo de la legítima defensa privilegiada, lo iban a llevar al Tribunal Constitucional. No. Nosotros anunciamos el artículo de asignación de la pena, y me parece que otro relativo a relativo sobre todo al uso de la pena. Eso era lo que habíamos anunciado. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no lo llevaron? De todas maneras teníamos diferencias con el legítimo uso de la fuerza. Exacto, pero nos parecía inconstitucional. Pero ¿qué fue determinante? Teníamos una diferencia política. Pero respecto de la asignación de la pena, ¿qué fue determinante para no llevar ese punto al Tribunal Constitucional? O sea, lo material. El gobierno promulgó la ley con rapidez, respondió a una solicitud, una coyuntura, y no queda más que hacer. Yo creo que no nos podemos quedar pegados en un debate, porque el país requiere que estemos respondiendo a la coyuntura, pero también con mirada a largo plazo los cambios que hay que hacer para que haya más seguridad en Chile, para que haya más justicia social. Entonces yo creo que nosotros y nosotras como políticos no nos podemos quedar pegados en un punto, ¿no? Entonces efectivamente lo material no permitió llevar esa ley al Tribunal Constitucional. Perfecto. Pero ojo, yo no creo, solo quiero detenerme, yo no creo que llevar una ley al Tribunal Constitucional pueda ser un símil como lo instalan algunas personas de oposición, de derecha, de estar en contra de Carabineros, de estar en contra de las policías, de estar del lado de la delincuencia. Creo que eso le hace mucho daño al debate, solo para terminar la idea, le hace mucho daño al debate, y fácilmente podríamos decir lo mismo porque la derecha llevó al Tribunal Constitucional la ley contra el narcotráfico y el crimen organizado que aprobamos hace poco, que es un avance que también ha impulsado este gobierno. Entonces, por favor, creo que también hay que entender que en esto hay roles de distintas instituciones que tienen que funcionar, y si tenemos una posición política es más compleja que estar en contra o a favor de Carabineros o deslealtad o lealtad al gobierno. Nosotros hemos tenido lealtad en todo momento a nuestro gobierno. Sí, solo para cerrar el punto de que en general es más la izquierda la que señala que el Tribunal Constitucional se ha convertido en una suerte de tercera cámara, ¿no es cierto? Y por algo se quiere reformar, ¿no es cierto?, esta capacidad de poder, por supuesto, digamos, ex ante que un proyecto, o sea, que una ley se promulgue, el tribunal se pueda pronunciar para que aquello no ocurra. Solo un dato, digamos. Por supuesto, pero yo no creo, por ejemplo, yo no creo en las AFP, pero mi trabajo me obliga a cotizar en una AFP. Entonces, que tengamos crítica al Tribunal Constitucional en ningún caso es contradictorio con asumir esta es la institucionalidad que tenemos. ¿Diputada? Lamentablemente no viene de un origen democrático, sino de una dictadura, pero esta es la institucionalidad que tenemos. ¿Y el Tribunal Constitucional, acuérdense que el Tribunal Constitucional data de tiempos de Eduardo Frei Montalva. Sí, pero el control preventivo constitucional que se le dio es porque las cortes constitucionales, ojo, yo no tengo problema con que hayan cortes constitucionales, creo que es lo más adaptable a la realidad de Latinoamérica, creo que las excesivas facultades que tiene nuestro Tribunal Constitucional son el problema, pero ese es otro debate. Ese es otro debate y la voy a invitar para que discutamos de aquello, porque además usted aboga. Oiga, diputada, según la última encuesta Pulso Ciudadano, el Congreso tiene una desaprobación de 70,4%, que es lo mismo que decir 7 de cada 10 personas, ciudadanos, desaprueban la gestión del Parlamento. ¿Usted diría que le importa a las y los diputados la mala imagen que tiene el Congreso? Usted que está dentro
¿Esta cifra pasa por el lado, les da lo mismo o no? Yo te lo digo por mi parte, a mí me preocupa profundamente porque creo que cuando las instituciones tienen tan poco respaldo ciudadano, tanta desafección, lo que se genera efectivamente es crisis política, es que las instituciones no llegan a tiempo, es fractura entre lo que es la estructura política de representación de los intereses de la sociedad y la misma sociedad, y por lo tanto se genera frustración, rabia, etcétera. Entonces a mí me preocupa profundamente, pero yo creo lamentablemente que hay sectores de la derecha, de la ultraderecha sobre todo, por ejemplo, que ven en que las instituciones no funcionen, en que la política no le responda a las necesidades de la gente, un espacio para ganar. O sea, por favor, hay sectores de la derecha que nunca quisieron que, por ejemplo, la mesa del acuerdo de seguridad que impulsaba la ministra Toá resultara, porque a ellos les convenía más que el gobierno no pudiera construir un acuerdo que avanzara. Entonces, claro, ellos dicen que se salieron por los indultos presidenciales, ¿no? Ese fue el argumento. Pero eso ya ha pasado hace mucho tiempo y hay otras oportunidades. Y también te pongo otros ejemplos. O sea, el debate por 40 horas. Los únicos que rechazan son el Partido Republicano. Entonces, a lo que voy es que yo creo que hay sectores que para ganar políticamente lo que hacen es desquiciar el debate y en el fondo hacer el punto de que la política, de que las instituciones no funcionan para nada. Y yo creo que quienes creemos en la transformación de este modelo, quienes somos de izquierda, quienes somos progresistas, en este momento tenemos que reivindicar la política y redoblar los esfuerzos para que la política sirva para las personas. Y eso, yo creo que un buen ejemplo es 40 horas, el trabajo que hizo el gobierno para construir un acuerdo transversal liderado por la ministra Jara para cumplir con un anhelo ciudadano de reducción de jornada laboral y que, por ejemplo, goza con más de un 70% de aprobación en las encuestas. Eso es verdad, diputada, pero en línea con lo que usted me está diciendo, Juan Pablo Luna, yo diría uno de los analistas de políticos más preclaros, creo yo, ¿no es cierto?, que hay hoy día en el país. Muy buena entrevista en Tolerancia Cero. Y hay una entrevista también que hizo Silvia Peña en nuestro diario digital, El Mostrador, que dice que lo siguiente, que lo que se ha venido produciendo en Chile, dice él, es un circo donde hay una especie de show diario, un espectáculo de cuñas, ideas, frases, un payaseo permanente, donde las únicas reformas que se tramitan son las que tienen apoyo masivo de la opinión pública. ¿Se ha convertido en eso, en un show, en un circo, el Congreso, en alguna medida, diría usted? Yo creo que lamentablemente sí. Creo que lamentablemente sí, y el debate de seguridad es un ejemplo muy bueno para mostrar eso. O sea, aquí se busca por parte de la oposición, por parte de la derecha, impulsar proyectos efectistas, proyectos pirotécnicos, pero ¿cuándo se aborda en serio la seguridad? Yo escucho a diputados repetir como loro las consignas que más pegan en las encuestas: mano dura, deportar a todos los migrantes. Cuestiones que en la realidad son mucho más complejas y que requieren soluciones mucho más complejas, y que yo creo que lamentablemente efectivamente esto se ha vuelto un show y nos estamos preocupando poco de responder con políticas públicas serias. Un ejemplo yo creo perfecto de todo esto, que no está solo en el Congreso, porque yo creo que este fenómeno se extiende a toda la política, es el alcalde Carter, que tiene una crisis importante de seguridad en la comuna de La Florida, pero ¿cuál es su decisión? En vez de colaborar con el gobierno, construir políticas públicas, hacer show mediático, pasarse por la tele, ir a demoler estas casas narco, dejando 0 detenidos, 0 armas incautadas y aportando 0 a la investigación del delito o al desbarate del crimen organizado. Entonces yo creo que hay un descrédito de la política, porque efectivamente mucha gente prefiere el titular fácil antes que las políticas públicas serias. Diputada, pero no solo el tema de la seguridad. Hoy se va a poner en tabla, de hecho, el 6º retiro de los fondos previsionales. Usted, entiendo que votó a favor de los del 1, 2 y 3, ¿no? No, yo el periodo pasado no era parlamentario. Ay, de veras, nada que ver, pues. Ya, usted votó. El primer retiro que voté fue el año pasado y al igual que todo el Frente Amplio voté alineado con mi gobierno en contra del quinto retiro. Perfecto. Exactamente. Lo que pasa es que se me había olvidado que efectivamente, no pero lo dejo claro. Y gracias por la corrección. Pero lo que ha dicho, por ejemplo, Carol Cariola, la diputada comunista, es que estamos analizando lo que vamos a hacer respecto de este 6º retiro, que desde el punto de vista de los expertos, y no solo expertos, sino que el mismo gobierno viene a decir, ya aquí sí que va a quedar la escoba, porque ya la cantidad de personas van a ser más de 3 millones, si es que se aprueba, los que no van a tener nada en sus fondos de pensión. Entonces pregunta, ¿qué va a hacer usted? ¿Y qué opina de este 6º retiro?
No, nosotros como Frente Amplio hemos manifestado nuestra posición. Vamos a respaldar lo que ha dicho el gobierno. No vamos a votar a favor de un sexto retiro, eso es lo que yo tengo entendido, lo que hemos conversado. ¿Por qué? Porque creo que es seguir en una lógica de medidas parches, porque hay un montón de gente que hoy día no tiene fondos en sus pensiones, por lo tanto las políticas sociales tienen que ir por otro lado, como lo que se ha hecho desde el Ministerio de Desarrollo Social, con el bolsillo familiar electrónico, el subsidio, el aumento del subsidio familiar, del subsidio único familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, pero podrían no estar alineados. Pero podrían no estar alineados el Frente Amplio con el PC, no con el PC, le pregunto. Con el PC, pues si Carlos Cariola dice que lo vamos a discutir, lo estamos analizando, dijo. Pero porque se tiene que analizar todas las decisiones, pero yo creo que todo el oficialismo tiene que estar respaldando esto, porque ojo, no podemos afectar hoy día que estamos discutiendo la reforma de pensiones nuevamente los fondos de las personas para dejarlos más desamparados. Ya, pero ya lo hicieron en su oportunidad. Los diputados del Frente Amplio que están hoy día en el Congreso, ya lo hicieron en su oportunidad respecto del 1, 2 y 3. Lo hicieron en el gobierno anterior en un contexto muy distinto. En la última votación, el Partido Comunista y el Frente Amplio votamos alineados con el gobierno y casi todo socialismo democrático respecto al quinto retiro. Yo espero que eso se avance, pero creo que la sospecha no debería estar en el Partido Comunista por decir que lo va a analizar, sino en quienes efectivamente aprobaron el sexto retiro. O sea, usted llama de alguna manera a que usted llama de alguna manera a que se ordene el oficialismo en esta materia, porque podría pasar, como ha pasado en otras votaciones, que hubiera votos díscolos dentro del oficialismo, ¿no? Por supuesto, mi llamado a que el oficialismo se ordene y a que redoblemos los esfuerzos, ojo, en impulsar nuestra agenda de gobierno que fue por la que fuimos elegidos, por ejemplo, una reforma de pensiones que termina con la AFP y que sube las pensiones de la gente. Y yo hago ese llamado, por supuesto, a la unidad, a redoblar los esfuerzos. Y a su partido, diputada, porque su partido votó a favor 1, 2, 3 y 4. Pero por supuesto, pero ya creo que en el debate del año pasado dimos cuenta de lo distinto que eran los escenarios con el gobierno de Sebastián Piñera y con nuestro gobierno. O sea, no olvidemos que primero el gobierno ofreció en medio de la pandemia 65.000 pesos como la política económica y social para las personas, y que tuvo que haber un tira y afloja, y luego terminamos con un IFE robusto que le llegó a muchas personas, pero eso fue gracias al rol que jugamos nosotros en la oposición. Ojo, entonces creo que son contextos muy distintos. Hoy día estamos hablando de una economía que está tirando para arriba y yo creo que el llamado es efectivamente a que todo el oficialismo se ponga detrás del gobierno en esta decisión, pero también a que ojalá otros parlamentarios que impulsan estas iniciativas sean capaces de elevar el debate y de hablarle con honestidad a la gente, ¿no? El retiro es decirle que las personas se rasquen con sus propias uñas, con su propia plata, que afecten su propia jubilación, y no que el Estado se ponga, que el Estado se ponga cuando los precios están altos, que el Estado se ponga cuando hay poco empleo, porque es el Estado el que tiene que dinamizar eso, es el Estado el que tiene que llegar con política social a la gente. Y ojo, yo tengo una buena impresión de lo que va a ser esa votación para la unidad del oficialismo, porque ya tuvimos la votación del autopréstamo y hubo un rechazo contundente, transversal de todos los sectores. Diputada, en otro tema, le quiero contar que fue detenido el profesor Roberto Campos por rayar el frontis de la iglesia San Francisco, que además es patrimonio, fíjese usted que es el patrimonio cultural más antiguo, por lo menos del que se tiene registro en nuestro país. Bueno, este profesor, recordemos que va a enfrentar ahora un juicio, ¿no es cierto?, el juicio oral, respecto de lo que fue la destrucción de un torniquete, lo que significó prisión preventiva, etcétera, etcétera. Y la pregunta es la siguiente, porque buena parte del Frente Amplio en su minuto lo apoyó, tanto así que fue parte de la campaña o de la franja de apruebo, Dignidad, y me gustaría saber cómo ve el caso y si usted cree que a la luz de lo que se ha conocido hoy día fue un error haberlo incorporado, ¿no es cierto?, en la franja de apruebo Dignidad. No recuerdo que haya sido parte de la franja. Él creo que fue parte de la franja del Partido Igualdad, cuando fue candidato a diputado por el Partido Igualdad. Pero no me quiero detener en ese detalle porque no estoy segura. Yo diría que en la franja Pro Dignidad nunca estuvo, porque creo que no siente cercanía con el Frente Amplio y con el Partido Comunista, porque efectivamente cuando fue candidato fue por el Partido Igualdad. Pero dejo eso ahí. Yo quiero ser muy categórica y gracias por la pregunta. Yo no avalo su conducta, no avalo en ningún caso el daño al mobiliario público. No lo he avalado ni ahora ni cuando era dirigente estudiantil. De hecho, harta gente me decía amarilla por llamar a las manifestaciones pacíficas cuando yo era dirigente de la FECH. Así que, además, me parece que no corresponde porque esas fachadas se están recuperando. La de esa iglesia, la de todo ese sector,
desde el gobierno regional y la Municipalidad de Santiago se están recuperando para la comunidad. Tampoco yo haría alegoría a la muerte de una persona o de un animal, no es algo que a mí me alegre, pero yo creo que también aquí se está tomando esto como un show, las filmaciones de su detención, etcétera, etcétera, y yo no me voy a hacer parte de esto. Aquí las instituciones son las que tienen que funcionar, las que tienen que investigar y determinar si es necesaria una sanción. Pero yo en particular, como dirigente estudiantil, efectivamente apoyé su libertad, al igual que mucha gente, porque creí en ese momento, y creo en este momento, que su detención por el torniquete fue injusta, fue desproporcionada y fue completamente abusiva. Estuvo en una cárcel de máxima seguridad. En ese contexto lo conozco, en ese contexto apoyamos esa lucha, pero no por eso validamos la destrucción del mobiliario público. Son cosas distintas, en contextos distintos, y no podemos mezclarlas. Entonces, eso, yo creo que también hay que diferenciar debates y eso. Así que eso podría decir respecto a esa situación. Y para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle lo siguiente, ojalá que me pueda contestar breve. ¿Se vive y se siente una cierta regresión en la sociedad hacia posturas más conservadoras, incluso algunas más autoritarias, ¿no? Usted, como parte de la comunidad LGBTIQA, ¿ha sentido aquello? Creo que se sienten ambas cosas. En Chile se ha avanzado mucho. No olvidemos que hace 10 años atrás hablar de la realidad de las personas trans, de las personas LGBTI en general, era mucho más difícil. No habían referentes en la cultura, en la política, etcétera. Entonces hemos avanzado. La reacción a ese avance es justamente esta arremetida conservadora. ¿La siente usted? Y ahí yo creo que lo que tenemos que hacer... ¿Cómo? Sí, por supuesto. Yo creo que ¿Cómo se manifiesta en el caso suyo? Yo la veo en el Partido Republicano día a día, en el Congreso, que no solamente difunde discursos de odio, sino que niega la ciencia, habla sin argumentos, hace polémicas falsas. Pero yo creo que aquí lo importante que tenemos que transmitir es que las necesidades de nuestra comunidad, de las mujeres, de las diversidades sexuales, no son distintas a las del resto del pueblo de Chile, porque somos parte de ese pueblo de Chile. Entonces, creo que a veces se trata de instalar de que somos minorías con una agenda aparte, pero yo te podría hablar desde la comunidad trans. ¿Qué se demanda? Acceso a la salud, acceso a la educación, acceso al trabajo y a una vida libre de violencia y con seguridad. Entonces, convergemos. Lo importante es que las políticas públicas, cuando se hagan, tienen que tener una mirada holística. Por ejemplo, la dimensión de violencia de género, la dimensión por orientación sexual. Pero en el caso particular de la seguridad, solo termino la idea, garantizar la seguridad para todas las personas es una condición clave de la democracia y para garantizar otros derechos. Entonces, perfecto. Y diputada, eso es donde hay que apuntar. Ya, y su relación con diputadas y diputados del Partido Republicano y algunas frases muy desafortunadas, ¿no es cierto?, que han emitido en su contra, etcétera. ¿Eso ya está zanjado o todavía hay ahí una situación que para usted resulta desagradable? Le pregunto. No, yo recibo constantemente ese tipo de situaciones del Partido Republicano, pero yo decidí no seguir dándoles atención porque eso es lo que buscan. Buscan desviar el debate de fondo de las 40 horas, de la política de seguridad, a la polémica pobre que quieren instalar conmigo. Y yo no les voy a dar en el gusto porque yo no soy su víctima, yo vengo aquí a trabajar por la gente que me eligió y por quienes represento en general. Entonces, esto persiste por parte del Partido Republicano porque es su estrategia. Generar polémica, agitar el nicho, levantar estos discursos altisonantes. ¿Sus colegas directos del Congreso también todavía? Por supuesto. Invito a la gente a ver la Comisión de Derechos Humanos para que puedan verlo. Pero yo creo que aquí lo importante es aislar a esos sectores, porque yo he podido trabajar muy bien con gente de la derecha de la UDI, con el diputado Cornejo, por ejemplo, presentamos el proyecto Yo Cuido y Estudio de Cuidado en la Educación Superior, con la diputada Erika Olivera, con la diputada Carla Morales, diputadas de todo el espectro con quienes hemos podido construir acuerdos. Pero es el Partido Republicano el que se resta de la construcción de todo tipo de acuerdo, de aprobar todo tipo de ley que no sea tal cual lo que ellos piensan, aunque beneficie a la gente. Entonces, no, yo no tengo mucha relación con el Partido Republicano porque el Partido Republicano se relaciona casi solamente con el Partido Republicano. Pero sí, en mis colegas esa actitud persiste, pero yo no les voy a dar en el gusto porque creo que lo que vale la pena evidenciar ante la gente es la pobreza de sus argumentos y la pobreza de sus propuestas, porque yo no les he escuchado una vez proponer algo en beneficio de la ciudadanía, una vez votar algo en beneficio de la ciudadanía. Solo los veo pensar en cómo le va a ir mejor a José Antonio Kast en la próxima elección, y eso a mí me parece que no es el objetivo de la política. Yo estoy acá, por supuesto, por la disputa del poder, porque creo en mi partido, en mi sector, pero también para trabajar por mejorarle la vida a la gente. Ya, pues, diputada Emilia Schneider, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Un gustazo y espero poder encontrarnos pronto.
Pero por supuesto, muchas gracias. Nosotros cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo invitados para que continúen junto a Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto, aquí, al Pan Pan en elmostrador.cl.